Patria y muerte se acabó, ahora es patria y vida. Los cubanos opinan. Entre otras noticias, la invasión consentida, cómo Cuba se infiltró en todas las esferas del poder en Venezuela. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Patria y vida resumen lo que no han tenido los cubanos desde 1959. Con un lenguaje sin estridencias, exige para el pueblo cubano y su diáspora el fin de la dictadura. Como un baldazo de agua helada, le ha caído al régimen el tema musical Patria y Vida, una producción en la que participaron los populares artistas de Gente de Zona, de Semer Bueno y Yotuel Romero, junto a los raperos Michael Osorbo y El Funky, bien conocidos en el ámbito underground cubano. El videoclip, dirigido por el realizador cubano Asiel Babastro, alcanzó el 500.000 de vistas en YouTube durante las primeras 24 horas, generando un estado de opinión en las redes sociales que la jauría oficialista, con todo su poder mediático, no ha podido lograr contener. En su desesperación, el mandatario Díaz-Canel salió al paso en Twitter con una estrofa de la pequeña serenata diurna de Silvio Rodríguez, dejando claro que el nuevo tema está tan pegado que hay que responderle con lo mejor de la cancionística revolucionaria, mientras los cibernautas esperan una posible réplica firmada por algún pseudo poeta del castrismo, Raúl Torres, Israel Rojas, Arnaldo Rodríguez, Rey Fernández o Virulo, y los odiadores procurarán desesperadamente imponer la oscura consigna de patria o muerte sobre el promisorio mensaje de patria y vida. Se realizaron consultas en busca de opiniones, pues ya el videoclip ha sido visto y compartido por muchos cubanos que se sienten identificados con el sentimiento que emana la canción. En las calles semidesiertas del municipio Centro Habana, el más complicado por la pandemia, los jóvenes admiten que patria o muerte es una premisa envejecida, contraria a los tiempos que corren. La crisis que por más de 60 años ha pasado sobre tantas generaciones de cubanos ha ido derribando cada uno de los mitos de la revolución, como por ejemplo el faro de la igualdad social en el continente latinoamericano, el aumento de la pobreza y el desamparo, la ausencia de oportunidades para las nuevas generaciones y el freno constante de las libertades individuales han hecho perentorio un discurso de oposición articulado también desde el arte, sin entelequias ni fabulaciones sobre el porvenir. Patria y vida resumen lo que no han tenido los cubanos desde 1959. Con un lenguaje sin estridencias, exige para el pueblo cubano y su diáspora el fin de una dictadura que lleva demasiado tiempo cebándose con la muerte de sus ciudadanos. La insistencia en la consigna fidelista no ha sido tanto para los capataces del Partido Comunista como para el cubano raso, el que le pone el pecho a la crisis, el que cruza las balsas endebles del estrecho de Florida o se arriesga a cruzar la selva del Darién, el que a fuerza de apología ha sufrido la muerte moral que conduce inevitablemente a la deshumanización, el que habiendo renunciado todo en pos de un espejismo se olvidó de vivir y hoy se duele ante el fracaso colosal de la utopía que devoró sus mejores años. Patria y vida le ha dolido al castrismo por su letra y por la actitud rebelde de cubanos que, según la lógica de la casta verde olivo, deberían estarle eternamente agradecidos a la revolución. Lo que cuenta es el gesto cimarrón de decir basta, el mensaje transmitido a las nuevas generaciones que nada quieren saber de las militancias ni del sacrificio como norma y recompensa, mucho menos de la muerte. Patria y vida, libertad y prosperidad constituyen el acicate de miles de jóvenes que han dado la espalda al proceso estéril del socialismo, jóvenes en los que no hacen mella las difamaciones del noticiero ni los versos soporíferos de Raúl Torres o cualquier otro cantautor subvencionado. El castrismo bajo presión lanza consignas, repudios y manotazos. La oposición, sea del color que sea, aún defendiendo intereses diversos, atrae más adeptos a sus filas para reconstruir el país de todos. La revolución cubana perdió su belleza casi al nacer, y con los años no ha hecho más sino que deformarse hasta lo grotesco, gracias a la explotación sistemática de la mayoría por tanto hato de criminales. A estas alturas nadie cree que valga la pena morir por ella. El viento de cambio sopla con fuerza desde todos lados para alentar a un pueblo que todavía siente miedo, pero se muestra cada vez menos indiferente a las sacudidas. Los cubanos saben que se acabó, que el juego se trancó hace mucho tiempo y el régimen está tan desmoralizado
que riposa solo por vicio, patria y vida, más allá de las consideraciones estéticas, es parte de la banda sonora de la libertad, una espuela clavada en los ijares de la dictadura. Siguiendo con las noticias, recuerda el libro La invasión consentida, sobre cómo Cuba infiltró todas las esferas del poder en Venezuela. Quienes quieran entender la dinámica de la revolución cubana y de cómo al mando de Fidel Castro, esta expandió sus tentáculos hasta contaminar todas las esferas de Venezuela del expresidente Hugo Chávez, deberá leer La invasión consentida, un libro que narra la misteriosa y polémica relación entre ambos países. Internarse en este texto, lanzado hace poco más de un año y disponible en Amazon, también arroja luces sobre la crisis venezolana en los últimos años, cuyas bases pueden explicarse a partir de la relación de subordinación de Caracas a La Habana. A poco más de un año de su lanzamiento, se publicaron fragmentos de esta recopilación de datos periodísticos que desentrañan un fenómeno único, uno de los más peculiares de la historia de América Latina y de la geopolítica mundial, el de la sumisión voluntaria de una nación rica de más de 900.000 kilómetros cuadrados y 30 millones de habitantes a otra 8 veces más pequeña y 3 veces menos poblada. El libro fue lanzado en octubre de 2019 y apareció firmado con el seudónimo de Diego G. Maldonado, a fin de que su autor o autores pudieran escapar de la persecución y de la censura del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, que sin dudas reaccionaría contra esa osada publicación. Con hechos y datos recopilados a lo largo de la primera década de este siglo, La invasión consentida detalla cómo a partir del sometimiento psicológico de Chávez ante Castro, Venezuela sacó a Cuba de la crisis que venía padeciendo tras décadas del campo socialista, pero además explica cómo le abrió las puertas al gobierno hasta permitir que los cubanos se infiltraran en todas las esferas del país. Especialmente después del golpe de Estado contra Chávez en 2002, se incrementó la presencia cubana en la nación sudamericana, subraya el texto. Disfrazados de venezolanos, los cubanos podrían encontrarse en el Palacio de la Presidencia cuidando al mandatario, en los ministerios, institutos y las empresas estatales y desplegados en todo el territorio nacional, al frente de los principales programas sociales e incluso decidiendo en temas de compra de armas de uso militar, señala la publicación. El libro destaca, sin embargo, que no se trataba de un vínculo simétrico e ideal entre dos naciones hermanas. La penetración era unidireccional, ya que Venezuela no tenía ni tuvo injerencia en la administración del Estado cubano. Se trata de una integración asimétrica, señala el libro. La investigación revela que al menos durante la primera década del siglo, el gobierno cubano conocía todas las bases de datos de los venezolanos. Tiene pleno acceso a la Oficina de Identificación y de Migración, maneja los software de administración pública y redes de fibra óptica. Por si fuera poco, tiene un panorama detallado del sistema eléctrico nacional, de la industria petrolera y un mapa muy completo de las reservas minerales del país, según reconoció el propio Chávez en un informe de gobierno de 2009. La cesión de la soberanía incluyó también la cuestión económica, imprescindible para la empobrecida Cuba de Castro, la cual venía saliendo del llamado periodo especial. Durante el primer año de gobierno, Venezuela desplazará a España como el primer socio comercial de la isla, con un intercambio de 912 millones de dólares, y que en 2010 este se multiplicará a 13.000 millones de dólares en mercancías, suministros de petróleos en términos preferenciales, la contratación de servicios de profesionales médicos, la invasión directa, según estimaciones del economista cubano Carmelo Mesa Lago, profesor de la Universidad de Pittsburgh. Finalmente, el libro indica que todo este proceso inédito de la historia política del continente encuentra forma en la seducción de Chávez por Castro. Mientras el dictador cubano enaldecía la figura de Chávez por cada oportunidad, el joven político comenzó a verse como un héroe y responsable de salvar la región con el petróleo venezolano. Poco a poco el vínculo se volvió familiar para Chávez, que abrazaba el linaje mítico que siempre alimentó Castro, quien decía creer que veía en él a su hijo. Tras la muerte de ambos, las naciones todavía padecen los estragos de esta relación tóxica, mientras el régimen de La Habana busca por seguir succionando los pocos recursos que quedan disponibles en Venezuela.
El gobierno de Nicolás Maduro puede sobrevivir a duras penas entre violencia, descontento social y creciente pobreza. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado y no olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse, nos vemos en el siguiente informe.